Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano, asociación civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir e instruir. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitados. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Alabados siervos del Señor. Hola, muy buenas noches, Radio Escuchas, a su programa, bienvenido a su programa Palabra de Vida. Una vez más estamos aquí compartiendo la palabra de Dios. A nombre del titular del programa, el pastor Julián Covarrubias, le habla Miguel Ángel Góngora. Y antes de comenzar, como es costumbre, voy a dar las direcciones de donde nos pueden ubicar, donde nos pueden encontrar, donde nos pueden contactar, para que si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, quieren interactuar con nosotros, por medio de estas direcciones, pues pueden comunicarse con nosotros, ¿no? Incluso también, ¿por qué no?, una queja a nuestro programa, una crítica, todo es bienvenido, ¿no? Con el simple hecho de que sea de buena voluntad, todo es bienvenido. Y bueno, alguna de las direcciones es la página que tenemos de Radio Vida, donde se encuentran los programas, específicamente este programa Palabra de Vida. Por si ustedes no lo pueden escuchar hoy, saben muy bien que en la página de Radio Vida pueden encontrarlo. Y la dirección es www.radiovida1051.com, www.radiovida1051.com, o también nos pueden marcar a cabina, donde estamos disponibles o estamos acompañados de alguien especial, el que nos está regulando, ¿no?, desde el interior de la cabina, y pueden encontrarnos con el teléfono de 753-537-1701, 753-53-1701. También por medio de WhatsApp, algún WhatsAppazo que nos quieran enviar, también es bienvenido y también los leemos. El número es 753-177-54, 753-177-54. Y también nos pueden encontrar en Facebook. Yo creo que muchos allí en casita nos ven desde sus móviles o desde sus laptops, o también nos pueden encontrar en YouTube, en esa plataforma que se ha expandido y que ha llegado para quedarse, que uno pensará que era cosa de jóvenes. Pues no, también ya los adultos, los llamados boomers, también ya acceden a estas plataformas. Y antes de iniciar el tema, Radio Escuchas, quisiera que se presente mi hermano, como ya está, ya es una costumbre, ¿no? Y es un honor y es siempre un placer estar aquí compartiendo con él, escucharlo, compartir puntos de vista, y le voy a dar tiempo para que se presente y para que ustedes lo escuchen. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los radioescuchas, a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales. Pues desde aquí, desde cabina, un saludo para todos. Un abrazo y una bendición. Gracias a Dios por estar en ese lugar, gracias a Dios por este lugar y gracias a Dios por ustedes que se dan su tiempo para escuchar. Esperemos que este
tema que traemos, que yo sí lo encuentro muy controversial, este tema que vamos a poner hoy sobre la mesa, pues sea de bendición para ustedes, más que cause una controversia, que pueda Dios abrirnos el entendimiento y iluminar nuestro razonamiento para poder nosotros recibir este mensaje, esta enseñanza de este día. Adelante. Y bueno, el tema de hoy es el bautismo. Antes de traer toda la caballería, quisiera hacer un preámbulo porque el bautismo en nuestra cultura popular, en nuestro municipio, en nuestro México, son pues festividades, por decirlo así, son puntos de festejo. Todos, yo creo, hemos ido a una fiesta de un bautismo, hemos ido a alguna parroquia, ¿no? Alguna vez en la vida, de algún conocido, a un bebé que lo han bautizado, ¿no? Y que después, en la mayoría de los casos, pues se abre una pachangota. Y es una de las de las celebraciones que se hace a nivel popular más grandes y de más convocatoria, y que en cierta medida refuerza algunos lazos familiares, incluso eclesiásticos, porque hay gente que cuando tú le preguntas en qué crees, dice, bueno, creo en lo que la iglesia me ha dicho que creo. Y digo, ¿qué iglesia es? Pues la iglesia católica, mi parroquia. Y le preguntas si vas todos los domingos. Dice, no, solamente he ido cuando bautizaron a mi sobrino o a una boda. ¿Por qué? Porque al final esto es de unos grandes sacramentos entre la teología católica, el bautismo. De hecho, es un sacramento que administra o que suministra gracia, ¿no? Y vamos a hablar un poco también de esto, porque es muy importante hacer esta comparativa de acuerdo a lo que dice la Escritura y los bautizos o los bautismos que se hacen a los infantes popularmente, hermano. Bueno, pues para empezar yo quiero pues puntualizar algo, ¿no? El bautismo es una actividad que todas las iglesias, no solo las católicas, los mormones, los testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, y bueno, y aún estas actividades, ¿cómo pudiera decir? Que adoran a la Divina Muerte y al diablo inclusive. Celebraciones de iniciación, podríamos decir. Sí, es una actividad que celebran todas los que creen en algo o en alguien que no pueden ver, que no pueden tocar, pero que saben que ahí está, ¿no? Y a nivel mundial es una actividad que como que nos identifica con una fe, ¿sí? Ahora, tenemos que entender que esta actividad que nos identifica con una fe, vamos a verlo ahora a la luz de la Escritura. ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? ¿Qué representa y qué simboliza? Porque pues la idea es esa, no causar controversia, sino aclararlo, o que Dios nos lo aclare a todas las fes, a todas las religiones, porque igual puede ser que nosotros estemos equivocados u otro esté en un error y pueda hoy decir, ah, caray, eso yo no lo sabía. Y esa es la idea. Ese tema, más que para causar controversia, es para aclarar las dudas, porque me he encontrado, yo fui católico y hice muchas prácticas bajo la fe católica, pero que realmente no sabía yo qué significaba. Y podemos hablar, por ejemplo, no sé si tú fuiste católico. Sí. ¿Te persinaste? Sí, claro. ¿Y qué es eso? Parece ser, bueno, es una señal de protección, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué significa? ¿Dónde nació? ¿Cuál era la idea? Todo. Realmente, yo me acuerdo que yo iba a la iglesia católica y no critico ni juzgo a nadie, pero me acuerdo yo que iba yo a la celebración y
Si yo veía que otros se hincaban, pues yo simplemente me hincaba y realmente no sabía ni por qué ni para qué. Y alguien se golpeaba el pecho y yo, por mi culpa, pues yo también, ¿no? Yo también, ¿no? Y hacíamos muchas cosas dentro de las iglesias, llámese la fe que sea. Pues lo hacemos por tradición, por costumbres, por actividades que se celebran porque otros lo hacen así igualmente, ¿no? Pero realmente aquí el punto de este tema y de todos los temas religiosos o divinos, más que religiosos, divinos, nos tenemos que buscar que Dios a través de su escritura nos dé luz, nos abra el entendimiento a través de su escritura y que sea Él quien nos diga cómo hacer esas prácticas, pues. Porque la palabra bautismo viene en la Biblia. La actividad del bautismo lo celebramos todos. Entonces, si lo hemos de celebrar, tengo que entender por qué lo celebro, para qué lo celebro y el fin que por lo que lo hago, ¿no? Y entonces necesitamos, creo yo, meternos todos al campo de la investigación. Primero ir a la fuente, de donde viene toda esta idea del bautismo, ¿no? Entonces la fuente es la Biblia. Entonces, ¿lo estoy haciendo bíblicamente? ¿O lo estoy haciendo religiosamente? ¿O lo estoy haciendo extra bíblicamente? ¿O lo estoy haciendo nada más porque otros lo hicieron? Entonces, tiene que ser algo, ¿no? Que yo entienda por qué lo estoy haciendo. Sí, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Tengo un niño de meses y por ahí tengo algunos familiares que son católicos. Me preguntan, ¿no? ¿Cuándo lo vas a bautizar? Y a veces, para no entrar en esa polémica, pues no hago afirmaciones tan tajantes por el hecho mismo de que el católico en su mayoría no entiende o no dimensiona. A ver, yo sí quisiera explicar esto, hermano, porque digamos, antes de ser cristiano o durante de mi recorrido como cristiano, pues yo por ahí tuve formación en teología dogmática, ¿no? De la Iglesia Católica. Y el catolicismo específicamente, porque ya después hablaremos también de algunos malos hábitos de algunas denominaciones, específicamente la nuestra, la bautista, ¿no? Que ya después tocaré. El catolicismo ve el bautismo como un acto regenerativo extrínseco. ¿A qué me refiero? Que el católico sacramentaliza en sí mismo el bautismo, que regenera por sí mismo el bautismo. ¿Por qué digo extrínseco? Porque esto puede hacerse con o sin la fe. Sí. Entonces, ahí está el problema, ¿no? El problema del catolicismo es que el bautismo, como tal, el acto es lo que limpia los pecados, tengas o no fe. Por eso se dice extrínseco, porque está fuera de la fe, está fuera de la creencia en este caso de la persona. Y en ese sentido, hermano, yo creo que es una teología que no compromete y sobre todo que no implica ahora sí que la voluntad de la persona, en ese caso la fe de la persona en Jesús. Por lo tanto, hemos visto que el bautismo, cuando tú le preguntas a un católico ¿por qué vas a bautizar a tu familiar o a tu hijo, etcétera? Pues te van a decir porque para que Dios lo proteja. Ajá. Cuando no hay esa implicación de que, a ver, el bautismo, y ya lo tocaré al hermano también, lo tocaremos aquí, tiene un propósito. Tiene un propósito, está vinculado necesariamente, sí o sí, a la fe. Y ahí entonces se recae en esta cuestión de, como usted dice, que tenemos cerrado el entendimiento por no conocer precisamente lo revelado en la Escritura. Sí, fíjate que yo fui bautizado bajo la fe católica. Realmente no fue mi voluntad, me llevaron, no supe por qué me bauticé, ni para qué lo hice. Me llevaron simplemente. Como un infante, no sabes. Ahora, si entendemos que la fe católica bautiza que por si te mueres, para que no te vayas al infierno, que se te caigan los cuernitos, ¿no? Dicen. La Biblia no dice que necesitamos ser bautizados para ser salvos. La Biblia nos enseña claramente que por gracia somos salvos por medio de la fe. No es un don de nosotros, pues es un don de Dios para que nadie se sienta orgulloso.
y podemos verlo en el sacrificio de Jesús a los dos malhechores. Uno se burlaba, el otro entendía que cállate, tú y yo tenemos razón de estar aquí. Pero yo sí creo que tú eres el Hijo de Dios. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Ni siquiera se bautizó este hombre, ni siquiera fue a una escuela dominical, ni se aprendió los 7 sacramentos, ni los 20 artículos bautistas, ni los 7 principios neotestamentarios, no, ni un versículo se aprendió. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo. ¿Qué fue lo que le dio el pase al reino de Dios? Su fe. Así es. Entonces, Jesús dijo, dejen venir a los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo algún día pensé tontamente, fíjate hermanos, ¿a dónde pensamos, Yo dije, ay, si yo me hubiera muerto niño, yo ya estuviera con Dios, ni siquiera hubiera sido, ni siquiera paso al juicio. Al purgatorio. No, que el purgatorio, eso no existe. No paso al juicio, hermano. Pase directo con Dios. Todos los niños que llegan a fallecer en su etapa infante, se van al cielo con Dios. Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos, de los niños. Entonces, hay una, pues ahora sí, controversia ahí, que se genera por una práctica de una fe católica y por el otro lado la enseñanza bíblica. Entonces sí tenemos que ser claros, no estamos atacando a ninguna fe, pero tenemos que enseñar como enseña la Biblia. La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos, punto. El niño que se muere, pase directo con Dios. La fe es la que salva, punto. Importantísimo. Es importante entender que no nos salva, en todos los pasajes que vemos de la Escritura, a la mujer que fue sanada del flujo de sangre, mujer, tu fe te ha salvado. Y a los otros que fue sanando Jesús, tu fe te ha salvado. Y siempre Jesús ni siquiera les decía, tu fe te ha sanado. No, les decía, tu fe te ha salvado. Se brincaba la sanidad, porque para Dios no es tan importante la sanidad humana, aunque pues de Él depende la sanidad, pero para Él más bien depende la salvación del alma del hombre, que la sanidad del cuerpo humano. Sí, el cuerpo volverá a perecer. De hecho, Jesús dice, ¿no? Si tu mano te es motivo de caer, pues córtatela. O sea, dice Dios, no importa, no te preocupes por el que pueda dañar tu cuerpo, preocúpate por el que puede mandar tu alma al infierno, eso dice la Escritura, y lo dijo Jesús. Entonces, si vamos a entender la palabra bautismo, tenemos que ir al origen de por qué significa bautismo, por qué los griegos lo usaban. Yo he investigado, antes de bautizarme yo, hermano, quiero decirte, yo me bauticé por mi voluntad, me bauticé en la fe cristiana bautista, evangélica bautista, me bauticé el 3 de septiembre del 2006. Ya no me llevaron. Yo fui, pero previo a eso, yo investigué. Porque yo decía, me acuerdo que yo fui a la iglesia una vez y oye, ¿para qué son los sobres? No, pues para los que ya están bautizados. Le digo, pues yo ya soy bautizado. Dice, el hermano me dice, ¿qué? ¿Pero cuándo te bautizaste? Pues cuando era niño me llevaron a bautizar. En ignorancia de la fe que yo empezaba a practicar. Yo ya entendía que yo había sido bautizado. Entonces dije, pues yo ya no ocupo eso. Yo ya soy miembro de la iglesia, yo soy bautizado. No, hermano. Entonces usted no es bautizado según los principios divinos. Usted es bautizado según la enseñanza humana. Le dije, caray. La tradición humana. Ajá, ¿cómo está eso? Ya me empezaron a explicar brevemente así. Me dieron chispazo y dije, no, yo voy a investigar. Entonces, en aquel tiempo yo me puse a investigar qué significa la palabra bautismo. Entonces, obviamente tienes que ir a etimológicamente, la palabra bautismo significa sumergirse.
o zambullirse, o introducirse dentro de. Ahora, esta palabra la usaban los griegos. La usaban para dos cosas. Cuando un barco se hundía y alguien se hundía demasiado, se ahogaba. Y decían, ese se bautizó, pero o sea, se sumergió tanto que se murió. O sea, los griegos usaban la palabra bautismo para cuando los barcos se hundían y alguien se sumergía dentro del océano y se moría. Para ellos era eso. Ellos no entendían la palabra bautizo, no la usaban para la cuestión religiosa o de una fe, ¿no? Era un vocabulario popular. Así. Entonces, también lo usaban como hasta hoy para teñir la ropa. Entonces, si tú traes esa playera blanca, ¿ves? La quieres convertir en negro, compras la pastilla, compras una coca, te tomas la otra mitad según se le echas ahí, y le echas sal y polvos de pata molida de rana, y quién sabe qué tanto le pones, y la sumerges. Y ellos decían, bautízala, o sea, sumérgela. Y tenías que sumergir la tela totalmente y la sacabas y ya salía teñida de un color que tú querías. Para eso usaban ellos la palabra bautismo. Entonces yo empecé a chocar, en mi mente empezó a chocar esa cuestión de, a ver, si eso significa bautismo, yo no fui así. Fui a la Biblia latinoamericana, y para quienes tengan allá en su casa una versión latinoamericana, una versión católica, ¿no? Ajá, se van a encontrar con que en la palabra donde aparece palabra bautismo ya aparece palabra sumergirse. Ahí aparece sumergirse, no aspersión, no, y tampoco bautismo, no aparece bautismo, no aparece la palabra bautismo, aparece la palabra sumergirse. Y entonces en mi cabeza empezaron a haber muchas dudas, muchas preguntas, y cada duda pues obviamente me hacía meterme más a la investigación. Y dije, a ver, si yo fui bautizado, yo quiero entender todo esto. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Y invito a todos los que estén ahí, si quieres investigar ahorita ahí en el internet, ¿qué significa bautismo? Te va a decir sumergirse, pues. Sí. Entonces, si la palabra significa sumergirse, y a mí cuando me bautizaron no me sumergieron, entonces yo no estoy bautizado. Yo nada más estoy remojado. Porque para empezar es aspersión, o te echan agua en la frente, nada más, ¿no? Pero esa no es la idea. Ahora, este acto de sumergirse tiene mucha relación con un simbolismo que es característico de la obra de Jesús. Sí, y eso, mira, voy a leer primero, porque ahora, por primera vez yo tenía que entender qué significaba la palabra. Ok, ya me quedé claro, me aprendí 2, 3 definiciones, 2, 3 cosas, pero luego en ese tiempo yo empecé a leer la Escritura, y el primer bautismo que empiezo yo a ver es el de Jesús. Anteriormente Juan el Bautista ya los estaba bautizando, ¿verdad? Aquí solamente para hacer un comentario, hermano, para los radioescuchas, era una práctica que no empezó con la iglesia, digamos, oficial, con la iglesia cristiana en Pentecostés. Era una práctica que ya lo hacían, por lo menos según lo que he leído, era una práctica poco anterior a Juan el Bautista. Era una práctica que se estaba haciendo dentro de estos círculos del Qumran, que querían desapegarse de ese fariseísmo estricto, ¿no? Y era una práctica precisamente para el lavamiento de pecados. Porque ahí alguno pensará, no, es una práctica nueva que inició en la era cristiana. No, es una práctica que empezó, que podemos decir, incluso anterior a Jesucristo. Sí, de hecho, aquí en la Escritura aparecen los primeros bautismos con Juan el Bautista, en el capítulo 3 de Mateo. De Santo Evangelio según San Mateo. Y en el capítulo 4 dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, y así sigue perdón, me equivoqué. A ver.
Sí, hablamos precisamente entonces de Aquí está. Ya Venga, hermano, dele. Aquí, es en el capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea, vino a buscar a Juan al Jordán, al río Jordán, para ser bautizado, o sea, sumergido por él, por Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, o sea, sumergido, y luego la palabra que sigue enseguida dice subió luego del agua, para dar a entender que Jesús se sumergió. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y decía: ese es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Entonces, si yo sigo una fe cristiana, tengo que ir no solo al entendimiento de la palabra, de lo que significa etimológicamente bautismo, sino también tengo que buscar al precursor. El precursor del cristianismo es Cristo, y Él es el que nos da la enseñanza primaria, nos da el ABC del cristianismo. Y antes de empezar Jesús a predicar, todavía aquí Mateo no lo muestra predicando, ni sanando enfermos, ni liberando endemoniados, no. Nos muestra a un Jesús donde voluntariamente Él va y le dice a Juan el Bautista: bautiza, sumérgeme. Juan el Bautista se oponía a la voluntad de Dios. Jesús le dijo: deja de hacer lo que estás haciendo, porque solamente así podemos cumplir la justicia de Dios. Entonces viene Juan el Bautista, deja y lo sumerge, y sube del agua. Entonces, ¿cuántos años tenía Jesús aquí? Entre 30 y 31, 29, por ahí. No hay una fecha exacta. Podemos ver a un hombre bautizándose voluntariamente para cumplir la justicia de Dios, como un acto de obediencia a la iniciación del cristianismo. Sí, mira, hermano, fíjese, hermano, que esa concepción del bautismo es muy interesante cuando uno la contrasta con el catolicismo, ¿no? Por ejemplo, el catolicismo, y esto no es para entrar en un debate y para aquellos redescuchas, no es ese objetivo, que quede claro. Simplemente estamos haciendo una comparativa de lo que vemos en la Escritura y de las prácticas habituales. Pero, por ejemplo, yo he platicado y he interactuado con católicos y me han mostrado, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 3, ¿no? Donde dice, hay ese encuentro entre Jesús y Nicodemo, y Jesús le dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Respondió Jesús. Ese es un versículo que es axiomático para la Iglesia Católica. Dice, ahí ellos te dicen: no, mira, ahí está viendo que necesitas el agua y el Espíritu para regenerarte. Y esto se puede interpretar también como necesitas del bautismo, del sacramento del bautismo, cuando eres un bebé, porque es lo que te va a iniciar tu justificación, es donde Dios infunde tu justicia. Y aquí hay cambios, digamos, cambios de estados de naturaleza. Por eso para mí es problemático, hermano, esta interpretación, por el hecho de que no existe la fe. Y la fe en Jesucristo es vital para formar parte de Jesucristo. No hay una parte en la Escritura donde uno pueda ver de manera clara que la persona que no tenga fe en Jesucristo es parte de Jesucristo. Entonces el bautismo tiene esa consecuencia natural de el hecho primero de afirmar: creo en Jesucristo. Ahora, hay que comprender, hermano, que las figuras más preponderantes del catolicismo, antes de que fuera el catolicismo después de la ruptura con Oriente, vemos a figuras como San Agustín. Él se bautizó, San Agustín, adulto.
O sea, vemos que los primeros grandes pensadores de este catolicismo ya un poco medio formado se bautizaron en la edad adulta. Ahora, aquí tengo una teoría, y por eso es una teoría, es una hipótesis, no es algo que diga, el hermano Miguel piensa que tiene la razón en eso, no. Es una hipótesis que yo he creado, que la cuestión del bautismo, hermano, tiene que ver mucho también con lo que yo he llamado una orientación de teología política. ¿A qué me refiero? Que el bautismo parece ser el acta de nacimiento en una sociedad donde el catolicismo predominaba, y sin el catolicismo no te asimilaban como ciudadano, que era básicamente lo que pasaba en la Edad Media. De hecho, en la historia del cristianismo, cuando surge el primer cisma, allá por el año 320 después de Cristo, empieza la persecución. Había paz a los 70 años después de Cristo. Había mucha persecución, Dionisio, la quema de la ciudad de Roma, cómo colgaban a los cristianos, los echaban a los leones, etcétera, etcétera. Pero ya por ahí, por el año 350, hubo paz en el cristianismo. Y la fe surgió así. Hubo un concilio ecuménico católico. Católico significa universal. Uh-huh. Okay, entonces iban a conciliar todas las iglesias, las grandes iglesias de aquel tiempo. Y el emperador no quería que en ese tiempo hubiera disputas religiosas, ni más fracciones. Ajá. Entonces él, para evitarse todo, miren, a todos los niños bautícenlos bajo una misma fe y todos somos de lo mismo. La marca distintiva de que formas parte del imperio. Ya. Entonces como que te pusieran un sello. Uh-huh. Un sello espiritual, simbólico, a través del bautismo. Entonces todos los niños fueron bautizados y a través de ahí, pues ya, todos somos los mismos, creemos lo mismo y hacemos lo mismo. Uh-huh. Y se acabó. Entonces hubo esa cuestión y era una manera de identificarse. Ahora, mencionaste sobre la historia de Nicodemo. Antes del bautismo, Jesús menciona el nacimiento, un renacimiento. De cierto te digo que el que no nace de nuevo, usa el verbo ver. Primero dice, no podrá ver el reino de Dios. Entonces, a mí me tocó tuve la oportunidad de hacer una exégesis de esta parte de la escritura, porque yo también entendía, igual, el que no nace de nuevo de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Uno lo identifica con el bautismo. Uh-huh, así. Entonces, hay una doctrina cristiana que se llama la regeneración. Uh-huh. Ahora, la regeneración solamente se puede dar con dos elementos, una persona y la palabra de Dios. Se puede dar la regeneración a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no lo puedes tener si no naces de nuevo. Por orden lógico. Sí, es como la ley de la causa y efecto. Uh-huh. Tiene que entrar el Espíritu Santo, el Consolador, a tu interior. Y posteriormente, el cristiano que nace de nuevo puede ver el amor de Dios, su gran misericordia, su perdón y tantas cosas que hay. Y después dice Dios, ahora, dice Dios, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. Ahora eso es el verbo entrar al reino de Dios. Ahora, si bien es cierto que la fe es la que salva, para entrar al reino de Dios necesitas la fe. Uh-huh. Ok, pero si vamos a la doctrina de la regeneración, vas a entrar al proceso de la santificación y vas a entrar a la regeneración. La palabra agua también la usa la Escritura. El agua da vida, el agua refresca, purifica. El agua limpia, purifica, te da paz, te quita la sed. Jesús dijo, yo soy esos ríos de agua viva.
el que bebe de mí no tendrá sed jamás. ¿Ok? La palabra de Dios es la que nos va regenerando, hermano. Cuando yo tengo la oportunidad de hacer un exégesis, bueno, es un término teológico para hacer una interpretación bíblica, para acercarnos lo más que podamos a la interpretación. Sí. Y hay otra palabra que se llama eisegesis. La exégesis es sacar de aquello que no nos queda claro, por ejemplo aquí, el que no nace de agua y del Espíritu, y pues para mí lo fácil es entender que es el bautismo. Eso es lo fácil, es a primera vista es la interpretación gramatical, la que hago yo. En el análisis gramatical entiendo que es el bautismo. Entonces digo, bueno, tengo que ser bautizado y tengo que tener el Espíritu Santo. Ok. Pero cuando haces una eisegesis, tú le metes ideas a la palabra de Dios. Como otro versículo que es muy fuerte para los católicos es que Hechos 16:31, donde el carcelero de Filipos, no te mates, aquí estamos todos, Pablo y Silas presos, aquel dice que señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, y dice que se los llevó después a su casa y todos fueron bautizados. La eisegesis es que le meten la idea de que dicen, es que en ese hogar había niños. Ahora, no es una regla, no es una ley. Porque si en este momento fuera yo el carcelero de Filipos y mi esposa y yo ya tenemos 9 nietos, ya nada más estamos en casa mi esposa y yo. Y entonces, si fuimos bautizados los de mi casa, pues ahí no hay niños. En tu caso sí hay niños. Tienes un bebé hermoso, por cierto, pero se los presumo desde acá. Gracias. Se basaría en una interpretación con base en el silencio. En el dado caso de que uno diga, ahí había niños, pero como no habla, no dice de manera clara o explícita la Escritura, una de las reglas también para interpretar es no hacer doctrinas con base en silencio. Claro. Ahora, si basamos la cuestión del bautismo en la Escritura, vemos a Lidia, la vendedora de púrpura, al tesorero de la reina de Candace, a los que llevó el Espíritu Santo a Pedro, a Jairo y todos sus soldados, y vemos a todos los que fueron bautizados, los 3,000 que, Señor, hermanos Galileos, ¿qué haremos? Nosotros matamos a Cristo y no sabíamos. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Se bautizaron 3,000 y todas las historias de la Biblia, y digo, menciono esto porque vale la pena mencionarlo. Qué bueno que Dios nos dejó un ejemplo de una mujer bautizándose, hermano. Porque somos tan dogmáticos los hombres que, ¿sabes qué? Digo, gracias, Señor, porque si no nos hubieras dejado a Lidia, la vendedora de púrpura, bautizándose, no dejáramos que ni tu esposa ni mi esposa se bautizaran, hermano, ¿eh? Y fíjese, hermano, que ahí es un argumento. Vamos a una pausa y regresamos a este tema y a su programa Palabra de Vida. Volvemos a su programa Palabra de Vida y me quedé con esta comparativa, ¿no? Platicando aquí con el hermano, decíamos el pueblo de Israel, y es un argumento que usan los católicos. El pueblo de Israel, sí, se manejaban bajo esta iniciación de la circuncisión, ¿no? Y sí, es uno de los textos que también el catolicismo recoge y dice, miren, los israelitas, anteriormente los hebreos, iniciaban como en ese pacto a través de la circuncisión, pero aquí hay un problema, que la circuncisión era algo muy exclusivo de los hombres, por obvias razones. Entonces, no es una analogía del todo correcta, y quiero reforzar esta idea con el hecho de poder leerles Romanos capítulo 3, en el versículo 28, donde dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Y las obras y la circuncisión está dentro de las obras de la ley. Totalmente. Así que ese es el principio en el que nosotros basamos la circuncisión versus la fe. Entonces, el punto donde nosotros iniciamos con en nuestra relación redentora con Dios es la fe. Es la fe en Jesucristo. Y la fe es, al final de cuentas, un reflejo de nuestra negación, nuestra incapacidad, y es el hecho de ponernos
poner nuestra confianza, una confianza en la salvación, en la persona de Jesús. Así es, hermano. Estábamos comentando que, bueno, vamos a reordenar todo esto antes de llegar al fin de este programa. Entendemos que palabra bautismo significa literalmente sumergirse. ¿Qué representa el bautismo? Porque tiene que tener ¿qué simboliza? Y esto nos da luz la Escritura en Romanos 6 del 1 y siguientes versículos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y aquí dice, porque los que hemos sido muertos, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí vienen las preguntas. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, vamos a quitarle la palabra bautizado, vamos a poner sumergir? ¿O no sabemos que los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por sumergirnos, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, lo que vamos a representar en el momento exacto del bautismo es, vamos a simbolizar la muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección para vida nueva. No es que te vas a morir literalmente. Es el pastor se para, hermanos, por la autoridad que Dios me confiere y la iglesia. Yo bautizo al hermano Jesús Javier Hernández Pérez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Dios lo mandó. Vamos a representar que murió y lo vamos a sumergir en el agua. Pero luego ahí mismo vamos a representar que resucita para vida nueva. Que sale del agua. Que sale del agua. Ya cuando sales, así como cuando Jesús salió del agua, y ese es mi hijo amado en el que me complazco, ¿verdad? Dice el Señor. Nosotros entendemos, o bueno, yo entiendo, que el bautismo primero debe de ser una práctica como un acto de mi obediencia. A ver, hermanos, una pregunta, dice el pastor, ¿verdad? A ver, hermano Javier, ¿por qué se quiere bautizar usted? Y yo puedo decir así, y de hecho lo dije cuando me bauticé, porque he creído en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de mi vida, y no necesito a nadie más en mi vida que a Cristo. Públicamente declaré mi fe, y voy a mostrar mi fe a través del acto de obediencia, para representar la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Eso es lo que representa el bautismo, mi acto de obediencia, mostrar mi fe ante los hermanos, ante la naturaleza y primeramente ante Dios. Aquí estoy, Padre, voy a ser obediente. Pero también es un acto de compromiso. Me voy a comprometer con la fe a la que yo en la que he creído, donde no me van a llevar, donde yo voluntariamente decido ser sumergido en el agua para representar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora yo para vida nueva, porque aquí dice Romanos, no sabemos cómo viviremos aún en él, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados hemos sido en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ahí está la representación de la muerte. Voy a ser sepultado, pero voy a resucitar para vida nueva. Juan Calvino, Martín Lutero son es uno de los dos grandes reformadores de la iglesia protestante. Y ellos, hermano, afirmaron que la palabra bautismo en efecto es sumergirse. ¿Por qué lo digo? Porque
Juan Calvino, por ejemplo, es el padre del presbiterianismo, ¿no? Que los presbiterianos, los hermanos presbiterianos bautizan, en este caso representado en esta aspersión, y que lo hacen a los bebés. Ellos obviamente, pues, sobre la teología del pacto es que llegan a esa conclusión. Y Martín Lutero tiene una concepción regenerativa también del bautismo, ¿no? A pesar de que es las iglesias luteranas manejan esa versión de la sacramentalidad del bautismo, ellos dicen que sí tienen una especie de regeneración. A lo que voy es que ellos, a pesar de que practicaban el bautismo a infantes y de manera por medio de aspersión, lo curioso, hermanos, es que ellos afirman que el término como tal era sumergirse. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque es inevitable, hermano, que podamos negar esta gran verdad. E incluso, como bien dice, la Iglesia Latinoamericana lo pone como tal, sumergirse. Ahora, quiero ir a este punto y quiero hacer esta pregunta, hermano. Ahora es una pregunta polémica, porque nosotros venimos de un círculo, de una tradición cristiana que simboliza el bautismo precisamente como esa muerte, sepultura y resurrección, ¿no? Pero le voy a hacer una pregunta de acuerdo a lo que usted a través de los años ha podido adentrarse en esta doctrina en específico. El bautismo, el acto de bautizarse, ¿puede darnos un fortalecimiento de la fe como si fuera un medio de gracia? ¿O simplemente es un símbolo para usted? No, es un acto de obediencia. No, yo obedezco a son mis primeros pasos cristianos. No va a fortalecer mi fe, porque lo que fortalece mi fe es mi creencia en Jesús, mi creer que creo en un Dios de vivos y no de muertos. Creo en que pasé de muerte a vida. Creo que en Jesucristo como en mi Salvador, en Espíritu Santo como mi guiador y consolador, y a mi Padre Dios como el creador de todo el universo, y que ahora es mi Padre, y donde yo dejo de ser una simple parte de la creación, y ahora yo me convierto en un hijo de Dios. Entonces, simplemente es mostrar mi fe, no fortalecer mi fe. Porque entonces yo estaría diciendo que para poder ser salvo necesito el bautismo, y para ser salvo necesito la fe, y para bautizarme yo ya tengo la fe. Simplemente voy a mostrar mi fe. Hermano, ¿y por qué traigo esta pregunta? Porque yo creo que también usted ha escuchado muchas veces eso, ¿no? Hay gente dentro de la iglesia, incluso puede haber radioescuchas que pueden decir, bueno, yo creo en Jesucristo, pero pues no estoy preparado para bautizarme. Yo creo en Jesucristo, sí, pero yo creo que todavía no me puedo comprometer de esa manera. Más bien no quieren. Y ahí es la pregunta que yo le hago, hermano, porque si ya crees realmente en Jesucristo, el bautismo solamente sería un paso más, ¿no? Sería un acto de obediencia y sería algo... A ver, no lo voy a minimizar, ojo, aclaro, subrayo, no lo voy a minimizar. Pero ya parecería, si ya crees en Jesucristo, realmente el bautismo como confesión pública ya parecería algo más superficial, ¿no? Bueno, mira, te voy a decir esto. Creo que muchos quisieran creer en Jesús, pero no quieren acercarse a una iglesia evangélica, porque lo primero que piensan es, ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya no le voy a decir, ya no voy a poder decir groserías, ya no me voy a llevar con mi cuate el perro, el gato y el chanclas y entonces, ¿no? Y ya no voy a poder tener malos pensamientos. Y ya voy a tener que ir todos los domingos a la iglesia. Ahora sí. Lo primero que piensa uno cuando se acerca uno a Dios es en aquello que va a renunciar, que son sus deleites carnales. Ahora, cuando ya estás en Cristo, estás en la iglesia y tú ya tienes fe, pero no te quieres bautizar, es porque no te quieres comprometer a más dentro de la iglesia.
Simplemente es... ¿Y cree que eso sería como una fe genuina? Esa es mi pregunta. No, claro que no. No, su fe es superficial. Es vana. Es vana porque, hermano, yo he dicho, el que nació por gracia camina en esa gracia. El que es salvo por fe, muestre su fe. Sí, una fe sin obras es muerta. Sí, yo te puedo enseñar mi fe, tú enséñame tus obras, ahí vamos a presumirnos a ver quién puede más. Pero yo te tengo que mostrar mi fe a través de mis acciones. El resultado de mi fe tú no la puedes ver, porque es algo interno, es algo que está dentro del corazón humano. Pero sí puedes ver mis acciones, como en otras ocasiones he dicho. Acabo de predicar en el centro de rehabilitación en el que visito los sábados, a predicar a los muchachos ahí. No podemos ver el viento. Dice que Pedro miró el viento cuando iba caminando sobre el mar y miró el oleaje y todas esas cosas, ¿no? Pero yo me preguntaba, digo, ¿y de verdad se puede ver el viento? Y mira, fíjate, hermano, yo una vez me puse a ver el viento y yo volteaba y no, digo yo, ¿cómo lo vio Pedro? La realidad es que yo no pude ver el viento, pero pude ver los efectos que causaba el viento. Uh-huh. Inclusive, como locura, yo me salí en medio de un supuesto ciclón y yo quería ver el viento. No sabes de dónde viene, como dice la Escritura, ni sabes de dónde viene, ni sabes para dónde va. Como dicen en Juan 3, ¿no? Pero yo veía los efectos que causaba el viento. Y yo me pongo a decir ahora, yo digo, tú no puedes ver a Dios, pero puedes ver los efectos que causa Dios en un ser humano. No puedes ver al diablo, pero puedes ver los efectos que causan un ser humano. Entonces, así es. Entonces yo digo esto, tú no puedes ver mi fe, pero mi fe se va a revelar a través de mis obras, mis acciones. Y el primer acto de obediencia a la fe que yo ya creo es el bautismo, hermano. Ahora, en toda la Escritura, todos los que fueron bautizados, primeramente hicieron esto. Consideraron ser pecadores. Todos. Arrepiéntanse y bautícense. Primer acto, primer punto. Reconozco que soy un pecador, que lejos de estar cerca de Dios, donde yo quiero estar, donde toda la humanidad quiere estar, estoy muy lejos de Él. Arrepiéntete. Entonces llego, me construye mi corazón, mis entrañas, y llego, Señor, perdóname. Primer paso, me arrepiento de mis pecados. Creo en Jesús y le pido perdón, y lo invito a ser parte de mi vida. Segundo paso, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo ya creo en Jesús y quiero mostrar mi fe, no por presumir, ni por arrogancia, orgullo, no sé. Lo quiero hacer simplemente porque me place a mí. Gratitud. Sí, es parte de mi gratitud hacia Dios, ¿no? Entonces, todo eso es como un eslabón, sigue o un escalón, luego sigue el otro escalón, y ahí vas escalando peldaños, los vas escalando. ¿Cuándo vas a llegar a la cima? Nunca vas a llegar. Tenemos una eternidad. Bueno, cuando yo llego al quinto, ya he subido como 5 escalones, hermano, y digo, oye, yo pensé que ya había llegado, pero veo como otros 200 arriba, digo, pues nada, me rasco la barba, ¿no? Pero digo, ese es el proceso de la santificación. Ahí voy caminando cada día buscando más a mi Señor. Yo quisiera que todos fuéramos así, pero cada quien lo hace a su manera, ¿no? Pero así es. Entonces, el miedo que tienen muchos cristianos, que creen haber creído en Jesús, es no comprometerse. Pero el miedo que a mí me da es que no sean salvos. ¿Por qué? Porque el que ya es salvo por fe, ¿qué te detiene, hermano? Por eso decía que no era por minimizar ni por algo así por el estilo, pero el bautismo como confesión pública sería algo superficial. Si ya crees, si ya tu corazón arde por el Señor, ¿no? Ya, hermano. Ahora, quiero decir esto. Hemos hablado de la Iglesia Católica, pero también es cierto.
Los mormones se bautizan por la abuelita, por el compadre, por tanto, y no es así. El bautismo es un acto personal, como la salvación es personal. No porque yo sea salvo, mis hijos y mis nietos son salvos. No porque el pastor sea salvo y a toda su descendencia. No es así. No funciona, eso no funciona así. Ahora, me he encontrado, y desde aquí lo digo, a muchos hermanos en Cristo que ya fueron bautizados, ni saben lo que significa, ni saben lo que representa, ni saben lo que simboliza, ni saben por qué lo hicieron. Ellos se bautizaron, pero la verdad es que no saben nada. Y es una cuestión, por eso quise, que te comentaba hace un rato, poner el tema del bautismo, no tanto por decir bautismos católicos están mal, ¿no? Mis respetos para todos, ¿no? Pero yo sí quiero decir desde aquí a toda la comunidad cristiana, memorízate esto, ten en cuenta esto. Bueno, no lo memorices, nada más concientízalo. Es un acto de obediencia que representa la muerte y la sepultura de Cristo y su resurrección, y que muestra un compromiso más de mi persona como un acto, en un sentido de agradecimiento por lo que Él ha hecho por mí, porque Él me escogió. Hermano, no sé si te has puesto a pensar, pero en medio de tu comunidad ahí, de tu colonia, ¿cuántos viven? Más de 100 personas. Las más cercanas. Bueno, sí, son 100. ¿Cuántos son salvos? Que tú creas que son salvos. Hermano, poco menos del 10%. Dios te escogió a ti. Su gracia te alcanzó. Su fe, Dios, no sé, fuiste escogido por el Señor. Yo en mi caso, yo digo, y lo acabo de decir ahorita en la célula, ¿no? Si yo no hubiera sido alcanzado por esa gracia salvadora, ¿dónde estuviera yo? Un escenario triste, el más feo es que estuviera muerto. El otro escenario es que anduviera caminando sin rumbo fijo. ¿Dónde estuviera mi esposa? Hoy le decía, lo voy a comentar aquí, no por presunción, pero hoy una de mis hijas se fue de vacaciones a Cancún con su familia. Pero si Dios no hubiera alcanzado mi vida, hermano, ¿crees que eso hubiera pasado? No hubiera pasado, porque ellos estaban con un pie hacia Tijuana. Huyendo. Huyendo del mongol. Huyendo de mí, de mis acciones. Entonces, si Él no me hubiera escogido a mí de entre tantos, cosa que tengo que agradecerle, que me involucro en las cosas de Dios, no porque sorprenda a Dios ni a nadie, porque a Dios no lo puedo impresionar con nada. Pero es una forma de decirle, Dios, yo te agradezco lo que tú hiciste por mí. Ni fuera hoy, ni estuviera yo al frente de un negocio, ni nada, no, mi vida fuera totalmente un caos, hermano. Y mi familia perdida, quién sabe en dónde, hermano. Entonces, es esa parte de agradecimiento. Por eso yo me comprometo más con Dios, no con la iglesia. No, yo no me preocupo por la iglesia. No es que no me preocupe en el sentido de preocupación, sino que no lo hago por mostrar a la iglesia algo, no. Esa no es la idea. Yo lo hago por compromiso que tengo con Dios, por un agradecimiento que tengo de mi corazón. Y mi bautismo fue genuino porque yo lo hice por gratitud a mi Dios, por obediencia a mi Dios y por comprometerme con mi Dios. 3 cosas tenía bien presentes cuando yo me bauticé: mi gratitud, mi obediencia, pero más allá de eso, un compromiso que yo adquiría, un compromiso mío para con Dios. Lo demás ya no me interesaba. Y sí, al final la fe, esa fe genuina, se refleja en el compromiso que tiene el creyente con Jesucristo. Y aquí el hermano previamente había hecho este contraste entre: si realmente tienes fe, muéstrame tus obras. Como el apóstol Santiago decía, ¿no? Yo te muestro mi fe a través de mis obras.
porque de alguna forma es el binomio más exacto, ¿no? Del binomio más bíblico, la fórmula más bíblica. Si tenemos esa fe genuina, se debe de concretizar, se debe de ver en nuestras obras. Hermano, ya casi nos vamos y quisiera que diera unas últimas palabras para aquellos que dicen, bueno, sí creo en Jesucristo, pero creo que el bautismo no es tan indispensable porque no estoy listo, porque no lo creo que sea necesario, etcétera. ¿Cuál sería ese consejo para los radioescuchas, incluso para aquellos que ya están en alguna comunidad cristiana y que están recibiendo discipulado, pero que ven muy lejos el bautismo, ¿no? ¿Qué palabras le pudiera dar? Y digo nos vamos porque por ahí tenemos unas canciones, a hacer un paréntesis, del hermano Jorge Toledo, al que le mando un saludo y les externo mis bendiciones, y que se propague este tipo de cultura también, este tipo de contenido de letra cristiana, y que pueda bendecir a los escuchas. Pero ¿qué palabras tiene, hermano, para esas personas que... Pues solamente una recomendación. A ver si me puedo recordar Hechos 3, Hechos 8, Hechos 16, por mencionar algunos, Hechos 12. Si más no recuerdo, creo que son las porciones de la Biblia que nos hablan del bautismo. No puedo ver a ningún creyente sin ser bautizado. Todos los creyentes que la Biblia nos muestra fueron bautizados. Desde Jesús, nuestro precursor en la fe cristiana, hasta los últimos y hasta los de ahora. Ahora, el libro, ¿por qué los cito a los libros de los Hechos? Porque si no existiera el libro de los Hechos, la iglesia cristiana no tuviera diáconos, ni maestros, ni evangelistas, ni bautismos, ni pastores, ni nada de eso. No sabría la iglesia actual cómo funcionó la iglesia primitiva, la del primer siglo. Cómo mostró su estructura y qué funciones tenían y cuáles eran las prácticas de fe que ellos llevaban. De ahí que el libro de los Hechos es el que une al Evangelio con las demás cartas. Para mí el libro de los Hechos es clave para llevar todas mis prácticas cristianas. Entonces no hubiera misioneros, no hubiera nada. Entonces yo lo que les recomendaría es que leyeran el libro de los Hechos, y en razón de lo que Dios les aclara ahí, no hagan otra cosa más que obedecer a eso. Nada más. ¿Por qué? Porque ahí vemos en esos capítulos que te mencioné, si más no recuerdo, por ahí puede haber otro, Hechos 8, el eunuco, entre otros capítulos que mencioné ya, son los que me dan luz a mí como cristiano para saber cuáles son mis primeros pasos cristianos que tengo que dar. Y yo lo último que les puedo decir a los radioescuchas, a aquellos también hermanos que no han tomado el paso, es: si hay alguien que con autoridad y con el deseo y la voluntad de no querer bautizarse pudiera no hacerlo, lo hizo, cuanto más nosotros, y me refiero al Señor Jesucristo. Así que si tenemos a Cristo como ejemplo de que a pesar de que Él podía renunciar a hacer ese acto de obediencia y lo hizo, cuanto más nosotros. Entonces esa es la pregunta retórica que les hago a los radioescuchas, y pues gracias por acompañarnos a su programa Palabra de Vida, y gracias por sintonizarnos. Gracias, hermano, por estar otra vez con nosotros. Primeramente Dios, nos vemos el día lunes, y esperando también que puedan acompañarnos. El pastor no está, pero nosotros le metemos toda la energía y con la ayuda de Dios tratamos de hacerlo bien y ameno para ustedes. Así que, pues bueno, ahí está esta temática tan interesante. Los voy a dejar con la música del hermano Jorge Toledo. Apóyenlo. Allí ya él está en YouTube como Jorge Toledo. Lo pueden ubicar y promuévalo, ¿no? También porque se necesita extender el reino de Dios. Nos vemos hasta pronto, Radio Escuchas, y primeramente Dios, el lunes nos volvemos a escuchar. Que Dios les bendiga. Hasta luego.